Buen día, hermanos, buen día, Dios les bendiga. Nuevamente encontrándonos para poder estudiar la palabra de Dios. El capítulo 6 de Efesios estamos estudiando. En la carta de Efesios, el versículo 16 vamos a estar leyendo ahora. Vamos a ir, por favor, para la lectura bíblica. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a estudiar este elemento que es el escudo de la fe. Empieza el versículo diciendo sobre todo, y ahí tiene que ver, implica siempre tenemos que usar el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque la armadura deja algunos huequitos, algunos resquicios, y entonces a veces por ahí puede entrar alguna flecha, alguna lanza y hacernos daño. Entonces el escudo nos va a proteger mucho. Ahora, el escudo era al cual hacía referencia aquí el apóstol Pablo enseñándonos de la armadura, era el escudo que usaban los soldados romanos cuando iban al ataque en la batalla, ¿sí? Y sobre todo la línea principal. No era un escudo redondo, pequeño, sino era un escudo más bien bastante grande que les cubría casi todo el cuerpo a ellos. Tenían que agacharse un poco y quedaban totalmente cubiertos. Eso les ayudaba para que cuando recibían ataques de flechas o lanzas, ellos se cubrían, no solamente ellos, sino que armaban toda una línea y cubrían a todos los que estaban atrás. Entonces se trata de este escudo. La palabra escudo va a aparecer en la Biblia 73 veces. Una sola en el Nuevo Testamento y todas aparecen, las 72 siguientes son en el Antiguo Testamento. Y hay un principio en la interpretación bíblica que se llama de la primera mención y que siempre es importante volver a cuándo fue la primera vez que se mencionó una palabra en la Biblia. Y la palabra escudo aparece en Génesis 15 como la primera mención que se hace. Génesis 15:1 dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Está, fíjense, empezando el capítulo 15 del verso 1. Pero dice después de estas cosas. ¿Y a qué se refiere? A lo que había pasado en el capítulo 14. En el capítulo 14, Abraham había escuchado que 4 reyes habían ido y atacado la ciudad de su sobrino Lot y lo habían llevado cautivo a él y habían llevado todas sus cosas. Entonces él armó un pequeño ejército de más o menos 300 personas y se fue y los atacó y volvió, lo conquistó, ganó, los derrotó a esos reyes y recuperó a Lot y todas sus cosas y aún recuperó todas las cosas de la ciudad de Sodoma donde él vivía. Cuando él volvió victorioso y el rey de Sodoma lo recibió y quería que él se lleve parte del botín y él dijo: no voy a recibir nada de ti. Entonces, después de esa situación es que vienen estas palabras. Dice, pensando después de estas cosas. Seguramente Abraham estaba pensando en lo que había sucedido. Y había sido un tiempo de victoria. Sí, había tenido una gran victoria. Dios le había dado esa victoria, pero ahora quizás estaba fuera de su tienda, ahí o sentado en un árbol o en la noche meditando, y él estaba pensando en lo que había sucedido. ¿Y si estos reyes vuelven y me atacan? Y me ganan y me agarran desprevenido y no estoy preparado. Quizás estaba pensando: ¿por qué no me quedé con esas cosas? ¿Por qué no me quedé con esas cosas? Y el Señor le va a ayudar a él en esos pensamientos que posiblemente él tenía con estas palabras. Y le va a decir: no temas, no tengas miedo de lo que te puedan hacer los enemigos. No tengas miedo de que te falten las cosas. Yo soy tu escudo, yo soy el que te protejo. Y tu galardón será sobremanera grande. Es que la palabra de Dios nos va a mostrar siempre primero a Dios mismo como nuestro escudo. En 2 Samuel, el capítulo 22, el versículo 3, va a decir de esta manera: mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Ahí está David hablando, un cántico de alabanza, así por haber vencido a sus enemigos. Ahora, el mismo capítulo 22, el versículo 31, él va a decir: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. El Salmo 28:7 va a hablar exactamente lo mismo, hablando de Dios como el escudo. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Y el Salmo 115, el verso 9 dice: oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Tenemos que entender: Dios es nuestro escudo.
Sí, Dios es nuestro escudo. Él nos va a estar guardando, hermano, Él nos va a estar protegiendo. Él ha decidido hacer eso y nos ha prometido hacerlo. Y nosotros tenemos que confiar, tenemos que tener fe en Él, el escudo de la fe. Ahí tiene que ver no con la fe en la cual creemos como doctrina, sino tiene que ver en que yo ejerzo una fe sobre un objeto. Y este no es un objeto en este caso, sino una persona, y es la persona de Dios. La persona y la palabra de Dios. Tengo el objetivo de mi fe, la base de mi fe, la fuente de mi fe es Dios, la persona de Dios. Ese que prometió ser mi escudo, también yo puedo creer en Él. Yo puedo creer plenamente en Él, que Él va a cumplir lo que dice. La fe es la firmeza, ¿sí? Es la confianza en que Dios va a cumplir su palabra. ¿En qué va a cumplir su palabra? Hebreos 11:1 hay una buena explicación de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tiene que ver con la palabra de Dios y con la persona de Dios. Ahí debe estar nuestra fe. Ahí tiene que estar como cristiano nuestra fe. Esa es nuestra confianza. Esa es la fe que nos mantiene protegidos de los dardos del maligno. Porque yo puedo confiar en que Dios va a cumplir su palabra. Josué, luego de haber hecho toda la conquista en los 7 años de batalla que tuvo contra muchos enemigos, ¿sí? Él va a hablar exactamente de esto, de que podemos confiar en Dios, de que yo puedo tener fe porque Dios va a cumplir su palabra. En Josué 21, el versículo 43 y 44 dice lo siguiente. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. 2 veces aparece la palabra que Jehová había jurado, que Jehová se había comprometido. Y él dice, se cumplió todo, todo. Hermanos, nosotros podemos confiar en Dios. El escudo de la fe para protegernos de los dardos del maligno. Y eso tiene que ver con mi confianza en Dios, en la persona de Dios y en su palabra. Yo tengo que afianzarme sobre eso. Que Dios no me va a fallar, que ese Dios poderoso va a ser mi escudo, que Él prometió y lo va a cumplir. Y eso debe prevenirnos al ataque. Eso nos detiene el ataque de los dardos del maligno. Cuando habla de los dardos de fuego del maligno de Satanás, son flechas. Y en el tiempo de Pablo usaban 2 tipos de flechas. Una que era con veneno, muy fuerte, que al primer contacto no importaba que no haya sido mucho la herida o la profundidad de la flecha al entrar al cuerpo de la persona, igual el veneno hacía efecto y mataba a esa persona. Pero también usaban una que encendían con brea, con alquitrán, y la lanzaban encendida, y al lanzarse se encendía más en el aire y era muy fuerte su fuego. Entonces eso se clavaba ahí y los escudos servían para proteger de ese tipo de flecha. Satanás ahora nos va a atacar también con 2 tipos de flechas. La primera son las dudas. La primera es, como mencionábamos antes, poner dudas en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Duda de qué? Respecto a la persona de Dios. Que Dios no es tan bueno, que Dios no cumple, que Dios no es fiel, que Dios nos abandona. Pero también sobre la palabra de Dios, que Dios no va a cumplir lo que dice, que está mal lo que dijo Dios. Recordemos lo que le dijo a Eva. Le cambió la palabra que Dios había dado. Lo mismo quiso hacer con el Señor Jesucristo. Pero el Señor se defendió. ¿Con qué? Escrito está, escrito está, escrito está. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, defendernos con la palabra de Dios. Pero también va a venir las otras flechas, que son las flechas que son de la tentación. Satanás conoce nuestras debilidades, sabe con qué luchamos, en qué área nosotros somos débiles. Y Él va a atacar ahí, va a enviar flechas bien dirigidas a esa área de tentación. No importa que ahora estemos en nuestra casa, quizás quedándonos mucho tiempo acá, con nuestra familia alrededor, pensamos que no puede haber tiempo de tentación, sí lo hay. Y Satanás va a buscar la oportunidad para poder ponernos una tentación, aprovechándose de nuestras debilidades, de nuestras propias luchas. Es importante que nosotros vamos a estar atentos con el escudo de la fe, con la palabra de Dios, para defendernos de esos ataques, de las dudas y las tentaciones. No nos apartemos de la palabra, porque la obediencia a la palabra de Dios es lo que nos va a dar la victoria. 1 Juan 5:4 dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos la victoria en el Señor, porque Él es nuestro escudo.
Pero nosotros tenemos que levantar ese escudo con la fe. Tomad el escudo de la fe. Nosotros tenemos que levantarlo y tomarlo confiando en el Señor, en su persona y en su palabra. No nos apartemos de Dios. Confiemos en Él, que aunque vengan los dardos encendidos, ese escudo lo va a poder detener. Dios los dio para protegernos. Ánimo, hermano. Avancemos en la fe. Estudiemos la palabra de Dios. Conozcamos más a ese Dios maravilloso y confiemos en Él y obedezcamos. Dios les bendiga.